Vamos a cada uno de ustedes vaya, piense en su trayectoria escolar, ¿sí? Escolar dentro de la institución educativa, y a ver, en cualquiera de los niveles, piensen y nombren, solo una, van a poner en la escuela, ante qué barreras se tuvieron que vivenciar, ¿sí? ¿Qué barreras se les presentó? Una, trayectoria escolar, y si yo les digo barreras, ¿qué se le viene? Lo primero que se le venga en la mente, como cuando pusieron la de Dúa, la primera palabra. Sí. Bueno, digo barreras, historia escolar, ¿cuál se me viene? Lo que ustedes consideren como barreras, exacto, lo que ustedes interpreten como la palabra barrera. Yo digo la palabra barreras, bueno, digo escuela, a ver, pienso, la maestra. La maestra de 5º grado. No, categoría no, concreto. La maestra de 5º grado que me tiraba de la oreja. Digo yo, no sé. Cada uno piensa en su barrera. Es lo primero. Lo escribo en la escuela. Lo escribo en la escuelita que tengo. Digo y lo escribo en la escuelita que tengo. ¿Ya está? Bien. Pienso. Lo primero, es lo que... Lo que salga. No hay que pensar. Bueno, y una vez que escribieron esa barrera en su historia escolar, van a escribir hoy, acá, viniendo. ¿Qué barrera? Se levantaron temprano, no sonó el despertador, se me pasó el agua, perdí el colectivo, no sé cómo llegar, me fui a Paligüe y era acá. A ver. Uy, acá hay escaleras, me agito, no anda el ascensor. ¿No hay café? Papá, ¿qué pasó? Voy al baño, no hay papel. Bueno, entonces, pienso, ¿cuál es la barrera? Hoy, ¿qué barrera experimentaron? A ver, viniendo acá. No la entiendo, esta que me da consignas, no me quiero parar. Bueno, ponela, lo que sea. Bueno, ponen barrera y la ponen y escriben ahí. Y ahora... ¿Por qué se piensa que la rampa es exclusiva para los usuarios de silla de ruedas? Ahí va. Bueno, ya está. Bien. ¿Qué barrera en la historia escolar? ¿Alguien que quiera nombrar una barrera? Sí. Bien. ¿Otra barrera en la historia escolar? Allá. Sí. Cuando yo iba a un colegio privado antes y repetí de grado y me cambié de escuela, y cuando repetí de grado me hicieron todos los profesores, incluidos los directivos, me hicieron creer que yo nunca iba a entrar a la universidad. Bueno, ¿y cuál sería la barrera? Repetir de grado. Sí, bien. Autoestima. Bien. ¿Cuál otra acá? ¿Cambios sería la barrera? ¿Cambios? Sí. Física de acceso sería ahí. Bien. ¿Alguna otra? Acá. ¿Cuál sería la barrera ahí? Actitud, digamos, la actitud de la profesora. Bien. ¿Para qué? Sí, ¿Para qué la quiero denunciar? Nos decía que íbamos a ser todos cartoneros y que no íbamos a llegar a nada. Upa. O sea, la actitud de la docente, bien. Allá, Laurita. Diferencias económicas. ¿Diferencias económicas tuyas? Bien. La administrativa y daba el mismo cuadernillo. Entonces, los que no éramos de esa escuela, no la habíamos visto nunca, y los que sí, entonces teníamos esa diferencia en la comunicación, porque ella daba para los que ya la habían visto. ¿De comunicación sería la barrera? No, ¿de conocimiento? De planificación, porque planificó lo mismo. Para de planificación. La barrera pedagógica. Una barrera pedagógica, sí. ¿Allá? La dire de primaria. Ay, yo dije la dire de primaria. Bien, ¿alguien más? ¿Vos?
actitudinal. A mí la didáctica, porque yo tuve una dislexia que me la diagnosticaron con el tiempo, y como que siempre me explicaban de la misma forma y yo no lo entendía. Y yo decía, ¿cómo puede ser que todos los demás entiendan y yo no? Y mi mamá me lo explicaba de la misma forma que se lo habían explicado a ella, entonces yo decía, no puede ser. Yo hay algo malo, entonces creo que la didáctica. La didáctica, pedagógica. ¿Allá? Sí. Bien. Bueno, con respecto a la... bueno, ¿ya? Sí. Emocional. Bueno, ¿y hoy con qué barreras se encontraron para venir acá? Sí, Pato. El banco no tiene para anotar. ¿Tiene mesa? Sí, bien. ¿Qué más? La rampa de acceso, física, sí. De orientación sería esa, una barrera de orientación. Lo que no tienen incorporado, por ahí es verdad, el edificio este viejo no es accesible para nada, ninguno de los edificios de la universidad. Pero hoy dijiste algo interesante, porque la rampa, esto que decíamos, ¿no? Para las personas, que siempre se piensa para personas con discapacidad, pero acá en el edificio, como no, hay un elevador que tampoco se lo piensa para las personas con discapacidad, que no tengan ningún tipo de discapacidad motriz concreta, como si utiliza usuarios de silla de ruedas. Y eso es cierto, porque tenemos incorporadas determinadas visiones de qué es para quién, ¿sí? Pero se podría haber pedido, no sé si funciona, la verdad, porque sí, claro, sí. Claro. No, por eso, a la entrada tiene elevador, tiene un elevador, en el ingreso tiene elevador, tenés que tocar el timbre y te lo habilitan, sí, tenés que, no, está usable. Sí, que tenía que avisar, tocas el timbre, en el mail estaba explicitado, y si no, como este edificio es viejo, lo que hicieron hace un tiempo es una rampa, porque yo les puse en el mail, el ingreso puede ser por el patio de atrás que tiene una rampa, entonces se ingresa por atrás. Pero es cierto que tenemos incorporadas determinadas visiones de qué es para quién, y el elevador lo puede usar cualquiera. Vos no querés subir por la escalera, tocas timbre, subís el elevador y listo, así no tengas nada. Bien, ¿alguna otra barrera de hoy? Laboral es la mía, no es de tiempo. ¿La anterior? ¿La de hoy? ¿Laboral? ¿Por qué laboral? Y porque yo llegué tarde, me tuve que tomar un taxi de 150 pesos, porque Un cúmulus. hice de investigadora. Bien, está bien. Bien. ¿Alguna otra barrera de hoy? ¿Dónde deja el niño acá? O con una organización de... Bueno, fíjense que las barreras que ustedes nombraron, ¿sí? En relación a la trayectoria escolar y en relación a lo que vivenciaron hoy, algunas tienen que ver con ustedes mismas o con el entorno, ¿sí? Entonces ahora Denise va a explicar bien esta diferencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando focalizamos en la barrera en la persona y qué pasa cuando focalizamos la barrera en el entorno, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando confundimos la palabra barrera con la palabra obstaculizador? No es lo mismo algo que obstaculice llegar al lugar a que algo externo se ofrezca como barrera. ¿Y qué significa esto? Nosotros vamos a hablar de barreras para el aprendizaje y la participación. Las barreras es la clave del diseño universal, porque lo que trata el diseño universal es de eliminar y minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación. Ese link que tienen ahí, ese Genially que tienen ahí en el Classroom subido, véanlo porque lo tienen todo el tema de barreras para el aprendizaje y la participación en un Genially hermoso. Pero primero tenemos que entender esto, que decía Daniela. ¿Dónde están las barreras? Y ahí está la gran diferencia entre el modelo médico y el modelo social, entre la individualización y la personalización. Y para todo vamos uniendo todo, ¿sí? Y fíjense, la clave está en comprender juntos que las barreras para el aprendizaje no se encuentran en el alumno. Que ustedes sean tímidos, que ustedes no les guste hablar, no es una barrera. Empecemos a desmontar eso. Las barreras
se encuentran en el entorno, en el contexto. ¿Sí? Eso es primordial que lo entiendan, ¿no? Entonces, cuando decimos que las barreras se encuentran en el contexto, esas barreras me generan dificultad al acceso. ¿Al acceso qué? Al acceso físico. No estaba la rampa. Entonces, la barrera es una barrera física. ¿Sí? De la comunicación. Cuando alguien tartamudea, ¿él es la barrera? No. ¿Sí? No es que yo tartamudeo y la barrera es yo tartamudeaba. Por eso cuando prestaba mucha atención cuando ustedes estaban enumerando, porque estaban diciendo cosas que salían de ustedes mismos. ¿Sí? Y cuando hablamos verdaderamente de identificar en el aula las barreras, no estamos hablando de diagnosticar o identificar qué problema tiene el alumno, sino qué hace, ¿sí?, que no pueda acceder. Las barreras, y la primordial y la que incluye muchas de las que ustedes dijeron, las barreras pedagógicas didácticas. ¿Sí? Las barreras pedagógicas didácticas que están en los propios procesos de enseñanza y aprendizaje y tienen relación directa con el trabajo docente. Y tiene relación directa que son todos los ajustes, fíjense, la planificación, la implementación, el uso o no uso de los recursos, ¿sí?, de estrategias de organización para que todos y todas puedan aprender de acuerdo a las características y a las condiciones. ¿Sí? Después están casi las peores, diría yo, las sociales y las actitudinales, lo que pasó acá. Entró pateando todo, dijo, ¿sí?, o nos dijo que no servíamos para otra cosa que hacer esto. ¿Sí? Esa es una barrera social y actitudinal. Y les quiero mostrar un ejemplo concreto en cómo ustedes ponen en práctica esto de poder mencionar la barrera. ¿Sí? Perdón, y el Sí. ejemplo que puso Miriam, que solamente el elevador puede ser usado para las personas en silla de ruedas, también es una barrera social, ¿sí? Porque puede pasar la situación de la compañera que está con una bota y también necesita ese ajuste, ese apoyo, y te diga la gente de mayordomía, no porque es para la gente de silla de ruedas, y está siendo una barrera, ¿sí? Estas barreras es un desglose de 3 grandes barreras que son las barreras éticas, la barrera ética que incluye todo lo social, los prejuicios, lo actitudinal, la barrera institucional que incluye los modos de prácticas de las instituciones, ¿sí? Tiene que ver con eso. En distintas bibliografías las barreras son mencionadas más o menos desde este lugar, ¿sí? Siempre cuando hablamos del aprendizaje y la participación. Ahora miren acá. No miren acá. Ahí. Les voy a poner un ejemplo práctico para que ustedes digan, bueno, a ver, ¿cómo me imagino yo poder trabajar con un colega y decirle al colega qué es lo que me está pasando para mejorar mi práctica, para mejorar mi propuesta? Hace un tiempo atrás, mediando mayo aproximadamente, se tenía que hacer en todos los niveles, en todas las escuelas, un registro de avance de trayectoria, ¿sí? En ese registro de avance de trayectoria había que registrar, no poner siglas, escribir, ¿sí? Entonces, obviamente, lo que hicimos fue escribir. Y estuvo como muy buena toda la situación que se llevó un tiempo interesante, porque no se enfatizó la palabra barrera, o sea, no se aclaró al colectivo docente entre barreras u obstaculizadores, ¿sí? Cuando yo tengo un obstaculizador, que tengo una piedra y la tengo que saltar para avanzar. La barrera no, me quedo ahí, ¿sí? Y hay un dibujo muy lindo sobre igualdad, equidad sobre homogeneidad, igualdad y equidad de los nenitos arriba de los queriendo ver el partido y tienen el alambrado acá, ¿no? Entonces, no es que yo le tengo que agregar un banquito al que es más bajito, tengo que sacar el alambrado, es lo externo lo que tengo que sacar para que sea equitativo, no en nombre de la igualdad seguir agregando, ¿sí?, más banquitos, ¿sí? Es la visión
más humanista de todas, ¿sí? Bien humanista y democrática, en que uno saca lo que interfiere, no sigue agregando apoyos a ese específico, a ese individual. Entonces, en ese momento, cuando empezamos a trabajar esto, hicimos un gran cuadro y pusimos las materias, ¿sí? Y cómo, ¿sí? Las fortalezas, y se puso en la última columna la palabra barreras para el aprendizaje, ¿sí? Para la participación y el aprendizaje. Y acá la compañera no me va a dejar mentir, está soñando con esos registros. Entonces, arriba del cuadro se puso qué eran las barreras, muy breve, ¿sí? Y surgieron esto. ¿Ven? Fortalezas, barreras que ahora lo ven tachado el aprendizaje, porque ahí está, y acá es el tips para ayudarlos. Cuando un docente siente que un alumno no comprende, no participa, no saca buenos resultados, no evoca, no recuerda, no se lo ve convocado. ¿Vieron que van a la sala de profesores y dicen, che, a esto no los levanto ni con una pala? No me participan, qué apáticos que son, ¿sí? No se mueven para nada, qué mal que se portan, qué charlatanes. Esa es la barrera. No. Miren esto. Fíjense la línea de las fortalezas. En las fortalezas está todo bárbaro, ¿sí? Porque uno lo bueno, ¿sí? Puntual y responsable, se comunica con la docente para plantear sus dudas y realizar correcciones, respeta las pautas de trabajo acordadas, pero no hace intervenciones orales. Ahí le pifió, puso otra cosa. Su nivel de argumentación y reflexión personal no es acorde con el tercer año. Ahí mezcló algo que eran fortalezas, ¿cierto? En la columna fortaleza. Entrega los trabajos... Claro, entrega los trabajos a tiempo, realiza las actividades con autonomía. Bien, hasta ahí las fortalezas es lo que yo agarro y pongo y resalto. Ahora miren cómo, acá ya está analizado, ¿no? Porque esto fue alumno por alumno, ¿sí? Cómo interpreta la barrera del aprendizaje muy parecido a cómo lo interpretaron ustedes. Presenta dificultades en la comprensión de textos. Y si viene un docente y me dice, presenta dificultades en la comprensión de textos, yo le tengo que decir, ¿y? No puedo terminar el tema ahí. Y eso es lo que hace este valor agregado de poder encontrar las estrategias. Entonces, ¿es una barrera? No. Yo lo que le tengo que preguntar, ¿sí? Es las dificultades percibidas, ¿a qué refieren? Indagar, ¿a qué refieren? ¿A vocabulario, abstracción, ritmo de lectura, falta de ayudas visuales? Cuando yo le traslado la pregunta al docente, dice, sí, puede ser, que si le agrego, entonces estamos hablando de la propia práctica. Pero eso marcado ahí, presenta dificultades en la comprensión, la barrera está puesta en el propio alumno, no en la práctica, ¿no? Estos informes serán todas para señalar la barrera pedagógica didáctica. Era para ponernos a reflexionar en cómo mejorar las propuestas. Y salió solito, sin decirlo. No posee muchos conocimientos previos de la materia. No aprende porque no posee conocimientos previos. ¿Quién soy yo para estimar el conocimiento previo de alguien? La experiencia de alguien. Entonces, ¿es un dato que vale? ¿Sirve a la trayectoria? ¿Suma a la construcción? Y por lo menos es cuestionable. Hay que seguir preguntando. Realiza las propuestas con ayuda. ¿Y esa es una barrera? Fíjense que del lado de las barreras. ¿Es una barrera que realiza las actividades con ayuda? Cuando habla de autonomía, en el última fortaleza, ¿ven lo que es analizar un registro? Las barreras están puestas en los propios alumnos, ¿sí? A ver, tampoco soy pésima para dar clase, o sea, ahora les voy a mostrar algo divino, ahora van a ver. La ayuda le interfiere con la autonomía porque en la ayuda, en el apoyo, no es una barrera, porque es un andamiaje por el cual alguien recibe esa personalización para poder acceder a ese aprendizaje. Sí. Perdón, ahí quería aclarar
situación con respecto al rol, ¿no?, de los acompañantes terapéuticos, ¿no?, que muchas veces depende también de la institución, ¿no?, cómo se habilitan los diferentes espacios dentro del aula o fuera del aula, que también, que a veces el rol del acompañante terapéutico que no sea una barrera, ¿no?, limitando la autonomía del sujeto, ¿sí? Entonces, docente, equipo, directivo, ¿cómo hacemos los acuerdos para la intervención del acompañante dentro del aula? Porque no es a veces esa ayuda necesaria todo el tiempo, ¿no? De hecho, uno de los informes con acompañante externo, la barrera era el acompañante externo. ¿Sí? No dejaba lugar al proceso autónomo del chico o la chica que estaba ahí, mencionada en esa trayectoria. Fíjense esto, porque hay algunas cuestiones. Sus producciones escritas no concuerdan con el nivel escolar. Acá volvemos a caer en que todos los alumnos tienen que tener y estar en el mismo nivel escolar. Eso es lo opuesto. ¿Quién indica el nivel escolar? ¿Sí? Fíjense que dice, ¿quién marca el nivel escolar de un alumno? Flavia Terilli, que seguramente la han leído en sus pasajes, habla de las trayectorias lineales y no lineales, y la no linealidad con esto que generalmente contraponemos de que la escuela no me pide una no linealidad, la escuela está armada desde la linealidad. En primero haces en primero y tenés 11 años, en segundo tenés 12 y tenés pide eso, ahora está bien en cuestión y obviamente se está transformando. Pero tiene que ver con eso, ¿sí? No se vincula, y la barrera social, no se vincula mucho con el resto del curso. Para la docente es una barrera al aprendizaje, porque no le participa. Entonces, la barrera es social. ¿Qué pasa con el resto del curso? ¿Sí? ¿Qué pasará? ¿Ven? Que no la vinculan. ¿Se entiende a dónde vamos? ¿Dónde estamos trasladando la pregunta, mínimamente trasladando la pregunta? Cuando alguien escribe o dice, esta nena no participa, no habla en clase, y uno después la ve en el recreo, ¿qué pasa en esa clase? ¿Sí? ¿Qué hay ahí que hace que se achique chiquitita, no hable, y después en otros contextos? O sea, no hay una barrera a la no comunicación, al no habla, porque habla, elige dónde hablar, que es distinto, ¿sí? Tal cual, tal cual. Es salirse, a ver, ¿qué interpreta? José Bona, un maestro español, cuenta la anécdota de que estaban en una actividad en donde tenían que subirse a las sillas y pensar en escribir algo y tomar una hoja de papel. Entonces, todos estaban subidos en las mesas y en las sillas, un curso de nivel primario, y en esa hoja estaban escribiendo. Cuando abre cada una de las hojas ve como una papa, todo con los puntitos, ¿sí? Y le dice, ¿y esto es la producción? Y él decía, este es el símbolo de la creatividad pura. Entonces, el alumno le explica que no, que la historia estaba encerrada adentro de esa patata, pero que tenía que esperar porque los alienígenas todavía no habían llegado para poder descubrir qué pasaba dentro de esa patata. O sea, es genial como hace, bueno, es más largo, pero esto, ¿qué esperas? Cuando veamos el principio de diferentes, múltiples formas de expresar, ¿sí? Ahí vamos a ver, decir, bueno, ¿qué puedo esperar yo de los chicos? ¿Hasta dónde? No hasta dónde, sino la flexibilidad que hay que tener. Entonces, fíjense, si yo, ¿dónde yo puse que les quiero mostrar el opuesto a esto? Esperen, ahí va. Yo esto que Miriam me dijo que le ponga movimiento. Esperen que les quiero. Acá, miren. Cuida tus palabras y las palabras cuidarán de ti, les dije yo a los docentes en esto. Ojo cuando uno escribe, porque cuando uno escribe es el reflejo de lo que uno cree, su posicionamiento y demás. Misma situación, mismos informes,
Frecuentemente busca la aprobación de lo que realiza. En varias ocasiones lo ayudo a comenzar a resolver o a interpretar la información. En cuanto a la relación con compañeros, es muy fluctuante dentro del aula al sentarse sola o con algunas compañeras. En cuanto a lo social, en los recreos la veo muy sola, interactuando más con los docentes que con sus propios compañeros. Solamente describe lo que ve y agrega barrera social actitudinal de los compañeros. Ella es una docente que escribe en ese cuadro de obstaculizadores y quiere detectar qué le pasa, ¿sí?, a esa no participación o por qué se sienta sola. El tema de golpear a los compañeros lo ha venido trabajando otro docente. Cuando no lo hace, como en estas 2 últimas clases, lo felicito y le digo que es un señor. Le gusta que le diga eso. Trabaja con T y elaboran las actividades muy bien juntos. Hay que seguir intentando que se relacione con los demás integrantes del grupo sin recurrir a los golpes. Personalmente voy conociendo sus fortalezas para poder llegar mejor a él y motivarlo con las propuestas. Así mejora mucho al estar en la escuela. Porque los profes escriben a veces como hablan. El humor es una clave. Esa es una descripción de un docente para con un alumno. ¿Sí? ¿Ven? ¿Se entiende la contrapartida? El cambio de mirada, el posicionamiento y el convencimiento. ¿Sí? Es decir, busquemos juntos, porque no va a dejar de pegar. Pero ¿qué puedo hacer yo, ¿sí?, para minimizar eso, para acompañar y demás? No tratemos nunca de llevarlos a la normalización o de que algo desaparezca. Esa no es la ecuación. ¿Sí? Va por ahí, va por otro lado. ¿Sí? ¿Retrocedo? ¿Cómo vamos de hora? No, no me digas eso. Muy bien. Cuando tengo en claro eso, cuando tengo en claro las barreras, miren cuántas cosas van detectando, ¿cierto? Cuántas cosas van poniendo ahí en la cabecita como diferentes partes de un rompecabezas. Apunto también a analizar los agrupamientos y la especialización. ¿Qué tiene que ver con esto? Simplemente, para hacerlo bien cortito. Las estructuras organizativas, ¿sí?, que promueven estas situaciones que estamos hablando, estas percepciones que estamos hablando, tienen que ver, y excluyen, ¿sí?, otro tipo de actuaciones, tiene que ver con esto. Tiene que ver al modelo de enseñanza que uno quiere desarrollar y específicamente al tipo de actividad que se va a realizar. Eso piénsenlo siempre y muy bien, ¿sí? Está todo conectado, porque uno cuando sabe a qué barreras se puede enfrentar la clase, el tipo de actividad que va a realizar también está pensada en función a cuál es la mejor opción, ¿sí? Y acá tienen en el Classroom algo divino que es cómo mejorar la gestión de tu clase modificando el modelo de agrupamiento. Muchas veces decimos, pónganlos en grupo, y acá retomo lo que decía Daniela, pero poner en grupo a los grupos de chicos no es algo menor, ¿no? Y Daniela decía, hay que elegir los roles porque cada uno tiene que hacer algo y cada uno tiene que ser importante, sentirse importante en lo que está haciendo. Bueno, y Paula, que es especialista en armar grupos, analiza, ¿sí?, decir, bueno, ¿qué puede aportar cada uno adentro de ese grupo? Bueno, eso tiene que ver todo con la gestión de la clase. No es simplemente que viene y dice, che, agrupalos a ver si trabajan de manera un poquito más colaborativa. Bueno, para. Pero esta actividad, asigno roles, ¿sí?, empodero a quien, pongo a todos del mismo nivel y a los que menos pueden en otro lado. No, ¿sí? Hay que pensar, nada es aleatorio en el aula, nada, absolutamente nada. Y entonces, ¿sí?, cuando uno habla de esa didáctica, que es el principio que como comencé, voy y vengo, ¿sí?, de esa didáctica profesional, estratégica, empática, ¿sí?, dijimos, yo tenía anotada una palabra clave que ahora se me fue, que éramos expertos, ¿sí?, en las didácticas porque tenemos ese saber profesional.
pero a veces ponemos demasiado esfuerzo en el plan, ¿sí? En el deber ser, y no en cómo promover que eso que planifico se pueda llevar a cabo de manera colaborativa y de manera real y concreta dentro de mis aulas. Y ahí hablamos de innovación. Innovar, cuando uno dice las prácticas educativas innovadoras, ¿sí? Usar más o menos la tecnología, eso no es innovar. O sea, la tecnología es un medio, ¿sí? Para las prácticas. Ay, ahora todos hacen PowerPoint porque aprendieron en pandemia a hacer... Sí, bueno, pero ¿qué hay ahí adentro de eso, no? Entonces tiene que ver... Ahí Anijovic también, toda la literatura de Anijovic en cuanto a lo que es manejo de grupo y evaluación, habla de eso, ¿no? Que el docente apela a ideas existentes o nuevas ideas, pero cuando sabe el para qué lo hace, ¿sí? El cómo lo hace, a quién lo hace, y recupera. ¿Alguna vez salieron de la clase y recuperaron lo que pasó en la clase? ¿Se pusieron a pensar lo que pasó en la clase? Ese es un ejercicio divino. O los últimos 3 minutos de la clase y que ustedes mismos le digan a los alumnos en un papelito y le corten y le digan qué es lo que más le gustó, qué es lo que no le gustó y qué más difícil le resultó. Y que ellos le devuelvan de la clase lo que pasó. Son ejercicios muy cortitos, pero que a mí me permite ¿qué? Reflexionar sobre mi propia práctica. Porque si no, no van a poder hacer nada del diseño universal, del enfoque o la metodología. Si no me pienso a cuestionar esto, cuestionar, problematizar, lo que quiera, usen la palabra que quieran. Entonces, hablamos de esto, de creencia y resistencia, ¿sí? De creencia y resistencia, de creer y de resistir cualquier tipo de exclusión si hay alguien que yo me doy cuenta que está pasando y el otro quizás no se da cuenta. Y ahí es donde uno habla resistir en el sentido de ponerlo en palabras, decirlo, ¿sí? Muchas veces los docentes, y lo vemos y lo charlamos siempre, por miedo de, no, pero no todos lo hacen, ¿sí? Y no, porque si no, no vamos a poder caminar nunca hacia una educación inclusiva, pero que respete los derechos, ¿sí? Entonces, esto ya se los di, arranca el DUA, ¿sí? Todos esos ingredientes hablamos de una actitud. Hablamos que el diseño universal es un enfoque, ¿sí? No es la receta de la tía Petrona, era la receta mágica. Es una predisposición, que ahora vamos a ver los fundamentos, bárbaro, pero es una predisposición, es todo lo que vimos recién, todas esas miradas y todos esos ingredientes, porque lo que voy a hacer es mejorar yo como profe en cómo proveo las condiciones, creo las condiciones para una educación inclusiva, ¿sí? El intento, es eso, ¿sí? Entonces, el propósito es desde el mismo saber, sentir, que no se vea la diversidad como un problema, todos estos ejemplos que habíamos hablado antes, y sí como un desafío. Yo le contaba recién a una de las chicas que venía y me preguntaba algunas cosas, que, y lo hemos charlado a veces con... Hay profes, ya por ejemplo a la escuela hay profes que no la eligen directamente y en la escuela hay profes que van y dicen yo quiero este desafío para ver cómo puedo aprender más o de qué otra manera puedo aprender, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo, a la persona, ¿sí? A la persona, a cómo miro a la persona y a cómo me miro a mí mismo. El diseño universal para el aprendizaje, y ahora va conectado a lo que va a las paredes, tiene un origen, pero no es el origen de las ciencias de la educación, sino de este hombre, Ronald Mays, que en 1989, arquitecto, usuario de sillas de ruedas, decidió hacer una valoración de la accesibilidad física de Massachusetts y de varios estados, en la cual él creía que la diversidad tenía que estar planteada desde el inicio y que los objetos que tenía que transformar, ¿sí?, no podían resistir adaptaciones posteriores.
Entonces, si uno pensaba en que una rampa, y ahí vamos al ejemplo más práctico, una rampa no solo está pensada para usuarios de sillas de ruedas, sino, y empiezan a comprobar que también está pensada para aquella mamá con el nene con carritos porque gira mejor, o aquel que no quiere subir la escalera porque sube mejor, está pensado para la totalidad de las personas. ¿Sí? Está pensado para la totalidad. Entonces vos no estás el diseño, el concepto de diseño universal, ¿sí? Parte en la fundamentación básica de contrarrestar que lo normal es lo perfecto, lo capaz, lo competente y lo independiente. Contrarresta eso porque dice, no todos somos normales, ni perfectos, ni capaces, ni competentes. Entonces, diseñemos, ¿sí? Y empieza desde la propia arquitectura. Y fíjense que acá toma ejes, las dimensiones y el espacio, lo físico, que sea equitativo, que todos tengan, de acuerdo a ese diseño universal, lo que se merecen de acuerdo a sus capacidades, flexible, intuitivo, ¿sí? ¿No les pasa a veces que hacen cosas que ya saben que va derecho? ¿Sí? Que sea algo que no requiere un esfuerzo de comprensión, ¿sí? El acceso, estoy hablando, ¿no? Información perceptible, ¿sí? Que pueda yo de diferentes maneras percibir la información. Ahí tenemos múltiples formas de percepción. Y ahí seguramente vamos a hablar de lo auditivo, de lo visual, del tacto, etcétera, etcétera. Tolerante al error. ¿Cómo manejamos el error en clase? Y bajo esfuerzo físico, ¿sí? Algo que dé la capacidad suficiente para que no me tenga que morir en el intento de poder subir una escalera, ¿sí? Entonces, va pensado desde este lugar, lo toma... Perdón, ¿sí? Denise, con respecto a estos ejes que mencionó del diseño universal, los invito para que después vayan a la spot que está acá en la esquina y se fijen los iconos que tienen con respecto a la accesibilidad hacia el baño, ¿sí? A ver con cuál de estos cumple o no. ¿Sí? Nada más. Cuando pasen, acuérdense de ir al baño. Exacto, exacto. Van a estar más alertas, exacto. Todo, sí. Entonces, ¿cuáles son las claves de este diseño? No hay un usuario tipo, sino múltiples tipos de usuario, ¿sí? Por eso hay que proponer siempre alternativas. Parte siempre desde la concepción, por eso hablamos de planificación, de pensar desde el momento que uno planifica y no cuando está en el aula y le rompo el papelito, y mejora las opciones para todos, ¿sí? Porque descarta el usuario tipo, el café para todos o una misma talla para todos. Descarta esa concepción, lo toman, ¿sí? Se vuelve a lo de la creencia y la resistencia, ¿no? Obviamente. Cuando vos mencionabas eso, me acordaba, creo que es Joel, me va a corregir Miriam, ¿no? Que dice que cuando uno decide poner una rampa o una escalera y no una rampa, está pensando quiénes van a poder circular por ahí. Entonces, de alguna manera, digo, esto de la planificación que vos decís, no tiene que ver con el ajuste, sino, con la adaptación, sino con, bueno, a ver, ¿a quién destino que va a poder transitar por ese espacio? Y ahí pone en tensión esto. Podríamos planificar sin conocer a nuestros alumnos antes que empiecen las clases, si planifico pensando en la diversidad que hay en un aula, pero sin identificar o individualizar. Sería la genialidad total. Sí, sí, me miran como diciendo, bueno, contame cuando pasa. Entonces, de ese origen, en la década del 90, el Centro Aplicado de Tecnología Científica, que se dice CAST, Centro para la Tecnología Especial Aplicada, toma la conceptualización del diseño universal de Mays y lo empieza a trabajar, a analizar, a investigar con distintas metodologías o distintos paradigmas. Desde las neurociencias, de ahí vamos a tomar que los principios del diseño universal están apuntados a las
redes neuronales, ¿sí? A la red de la percepción, a la red de reconocimiento, a la red afectiva, que todos tenemos y cómo podemos estimular. Pero el diseño universal no es solamente el desarrollo de técnicas derivadas de la neurociencia, que ese es el lío que hay ahora últimamente, ¿sí? Exactamente. Que muchos que dicen, si usás el diseño universal o la receta del diseño, estás del lado de las neurociencias, y no es así. Volvemos a lo mismo. Es una pequeña porción que se toma, ¿sí? Porque ¿qué estrategias les puedo dar yo para mejorar la atención? La memoria, la flexibilidad cognitiva. ¿No tiene eso una base del juego de las neurociencias, de cómo funciona nuestro cerebro? Entonces, yo no les podría dar estrategias de mejora de atención si no leyera o no supiera que el origen son las neurociencias. Ahora, nosotros estamos posicionados, y es algo que dejamos siempre bien en claro, especialmente con Silvana Corso, de que nuestro posicionamiento, que tomamos de las neurociencias, porque no podemos negar, ¿sí?, el origen, ¿sí?, que empieza este centro a investigar y a llamar a distintas ramas en esto, en el aprendizaje, en las ciencias de la educación y en la inclusión, en el derecho a la inclusión. Y porque lo dicen muchos sin decir la palabra DUA. El otro día hicimos un taller sin decir la palabra DUA y diciendo absolutamente todo lo que el DUA implica. Claro, lo que pasa es que esa visión maniquea a veces, ¿no? De las cosas que... Exactamente. Volvemos a etiquetar, ¿no? Es DUA, estás con los neurocientíficos, en los experimentos, y no, es una mezcolanza. Entonces, esto tiene que ver con las tecnologías, sí, claro, tiene que ver con la tecnología. ¿Sí? Si yo necesito que uno de mis alumnos, o es mejor mediar que usen la computadora porque acelero los tiempos de escritura o le proveo el andamiaje para que pueda escribir, tiene que ver con la tecnología. ¿Sí? Tiene que ver con la ciencia de educación y tiene que ver, miren, con cuántas cosas donde se apoya, ¿no? Las inteligencias múltiples, ¿se acuerdan de la zona, porque lo han visto, la zona de desarrollo próximo? Es cuando uno detecta cuál es el espacio, la brecha, ¿sí?, que tiene un alumno entre un conocimiento, generar el conocimiento y poder producirlo. ¿Cómo lo puedo acercar a achicar esa brecha? Entonces, ¿qué le tengo que hacer? Le tengo que dar un andamio, ¿sí? Le tengo que dar una ayuda para que pueda acercar. Sí. Ah, creía que ibas a hablar. Ah, perdón, creía que... Está en inglés. Practical Language y no sé cuánto. Sí, está en inglés. Pero son toda la variación acá. Miren que está acá. ¿Quién me sacó mis acá? Es cómo apoyás la tecnología para qué tipo de tecnología tenés que usar para dar distintas estrategias. ¿Sí? Entonces y esta es la famosa rueda DUA. Ya vamos a llegar a esto. Y esta, ¿sí? Esto es de allá, de donde hablábamos hoy. ¿Sí? Esto es la famosa rueda DUA que voy jugando con los principios, ¿sí?, con los 3 principios, y me dice qué andamiaje y cómo. O sea, me da ideas de cómo abordar y hacer más accesible. Esto es lo que ustedes van a terminar haciendo de una secuencia didáctica X, ¿sí?, secuencia didáctica de matemáticas, la materia favorita de Milagros. Matemáticas, esa secuencia didáctica, esa es la propuesta final de todo este taller. ¿Cómo hago esa propuesta de tal manera accesible para que todos la puedan abordar? Y ahí vamos a trabajar con diferentes niveles de complejidad, opciones, representación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos por acá, que ahí vamos llegando, ¿eh? Miren.
Las ciencias de la educación lo que me provee es el fundamento del concepto de inclusión educativa, ¿sí? Apoyado para que el derecho de todos los sujetos a recibir educación como bien social, ¿sí? Entonces, acá tenemos, ¿ven? Cuando hablamos del constructivismo, hablamos de las ciencias de la educación. Entonces, fíjense las características que vimos recién. Enseñar a resolver problemas, que los contenidos sean significativos, el proceso constructivo interno, ¿sí? Como muchos profes salen ahora de las aulas y dicen, mi aula es visual, porque le llevé algo y ya sé que algunos alumnos aprenden mejor visual que auditivo. Entonces, tener conciencia de que hay diferentes personas que aprenden con diferentes estímulos. Yo no soy espacial, por ejemplo. ¿Vieron cuando me mandás a algún lado y te digo, ¿viste dónde está la casita al lado del arbolito? Y después caminas 4 y vas y no te ubicás. Bueno, eso tiene que ver con los estímulos y con la inteligencia musical, corporal. Entonces, todo esto hace que el diseño universal sea un enfoque donde prima ¿qué? La flexibilización, ¿sí? Del currículum desde que se gesta, desde que lo pienso, que sea abierto y accesible desde el principio. Y vamos a trabajar especialmente, me dice, bueno, ¿y cómo lo hago? Bueno, cada vez que vamos a planificar o que vamos a pensar, vamos a trabajar en la forma, la metodología, las propuestas de actividades, la evaluación, la organización de agrupamientos, los espacios y los tiempos. Miren todo, ¿sí? Todo lo que involucra este enfoque. ¿Y qué hace? Toda esta hermosa definición, ¿sí? Porque uno pone la mirada en la capacidad y no en la discapacidad, ¿sí? Y priorizamos una visión más humanista de la educación, nos alejamos del déficit. Yo estoy abajo y ustedes están leyendo arriba, fíjense cómo los estoy mareando, ¿bien? Y no de las nos alejamos de ese modelo, ¿sí? Y vemos las barreras, acá uní todo lo que les di, y vemos las barreras como discapacitantes, que son los contextos, y no a las personas, porque todos tenemos capacidades, pero completamente todos de un modo diferente. ¿Sí? Esto que sumaron ustedes en la pared, ¿sí? Tiene un poquito de ingredientes de cada cosa. ¿Y qué es? Fíjense que dice que no necesite ser adaptado a posteriori, y entonces, ¿cómo lo hago? Ofreciendo diferentes formas de representar, diferentes formas de expresar y de actuar, de poner en acto lo que quiero dar, y diferentes formas de motivar. Olvídense que el video... Exacto, sí, eso sí, porque yo ya escribo. Sí. Olvídense de que el video de 5 minutos es el mejor disparador para la motivación, ¿eh? Les voy a bajar algunos, porque se comparan con los videos en la clase. Bueno, y esto que hace mención Denise tiene que ver con la clase anterior que tuvimos, ¿sí? Múltiples formas de representar, que hicimos la propuesta de juego, pusimos el cuerpo, utilizamos el afiche, utilizamos la fibra, utilizamos imágenes, utilizamos la voz, el movimiento, el espacio, ¿sí? Fíjense que en esa clase estuvimos trabajando con todos estos conceptos, ¿sí? Para después poder incorporar lo que hicimos referencia al encuentro anterior, que eran las condiciones del docente facilitador. Siempre, 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 todo lo que quieren hacer hay que ponerlo en acto, hay que probarlo, siempre, ¿sí? Para que ustedes se convenzan. Entonces, fíjense que empezamos a mirar a los diseños curriculares. ¿Ven? Mira, Lau, donde el peso de la adaptación debe recaer sobre el currículum y no sobre el estudiante. Y acá está. ¿Por qué decimos que los diseños curriculares son discapacitantes? Porque a veces no son adecuados a quién, y es la primera barrera del aprendizaje y por ende la participación, a qué, ahí apuntamos a las estrategias de aprendizaje, ¿sí? Me dice qué dar. Bien, perfecto. ¿Con qué estrategias lo voy a dar? ¿Sí? Ahí está el punto de análisis. ¿Y el cómo? El cómo. La clave, la variabilidad. La clave es tener esto. Esto es lo que pasa en muchos lugares. Todo se da así, en linita, fragmentado, todos en fila.
Y en realidad es así. Es la ensalada de frutas. Y en la ensalada de frutas es donde ganan conocimiento y crean conocimiento y producen conocimiento. Entonces se piensa, se planifica, se enseña, se evalúa con el diseño. ¿Podemos saltear esta, Dani? Salteamos esta, sí podemos. Fíjense que el diseño universal dice, nos sirve de guía. ¿Sí? Nos sirve de guía. No es un enfoque más. ¿Vieron cuando uno dice, yo hago ABPs? ABP. Es otro enfoque metodológico, la ABP, la enseñanza compartida, ¿sí? El aprendizaje basado en proyecto. Ah, muy bien. Todas hicieron así, Dani. Saben todas, saben todas. Nos ayuda a hacernos conscientes de dónde estamos y dónde debemos llegar, dice, hacia la inclusión. Nos marca pautas y para eso tenemos puntos de verificación. Siempre, 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 siempre el objetivo es eliminar la mayor cantidad de barreras pedagógicas didácticas para que todos puedan acceder. Todos, no la mayor cantidad, todos. Entonces, hablamos de un grupo de estrategias que puedan superar las barreras, ¿ven? Inherentes en la mayoría de los currículums. Pues está sin darnos cuenta, ¿eh? Y la clave son los materiales didácticos de los docentes. Sobre esto se trata esto que vamos a hacer y que ustedes van a tener ese recursero. ¿Por qué se llama recursero DUA? El recursero DUA es qué materiales didácticos accesibles van a ser los que ustedes se van a llevar después de todo este tránsito y esta trayectoria. ¿Qué ejemplo de secuencia didáctica vamos a poder producir en conjunto? ¿Qué entorno de aprendizaje, qué paisaje de aprendizaje vamos a poder poner en común, ¿sí? Y llevarse? Y decir, bueno, mira, esto acá. ¿Sí? Bien, los 3 principios, 9 pautas, una sola forma de inclusión. Ese es mi título favorito. Las múltiples formas de representación, lo que hizo Dani al principio, el qué. ¿Sí? Los diferentes medios para la acción, me pregunta el cómo. Y para la participación, el por qué. Esos son los 3 principios del diseño universal. ¿Sí? Las pautas, ¿sí? Son las diferentes, el marco de referencia, por ejemplo, cómo estimulo la persistencia. Miren, está acá. ¿Ven? Proporcionar múltiples formas de representación, proporcionar múltiples formas de acción y expresión y proporcionar múltiples formas de motivación. Ahí tienen los 3 principios. Esos 3 principios tienen 3 pautas cada uno. Y ahí es donde vamos a ir apuntando. Proporcionar diferentes opciones para la percepción. ¿Cómo perciben mis alumnos? Oh, me olvidé que tiene. ¿Cómo perciben? Preguntarme eso, bien. Entonces voy a preparar algo en la cual provea múltiples formas de percepción. Ese texto escrito que a ustedes les encanta y lo dan siempre, ese mito, prácticas de lenguaje divino, me sirve para todos. Es el comodín. ¿Cómo lo presento? ¿Cómo me lo perciben? ¿Lo hago en mayúscula? Imprenta mayúscula, escribo en cursiva, le pongo algunas palabras en color, pongo un glosario. Esas son todas esas ideas para que ustedes cuando empiecen a planificar y piensen digan, ah, acá ya está. Un cronograma. ¿Le ponen pictogramas? El horario de la escuela. ¿Le ponen un pictograma al lado? Por si alguien necesita reconocer mejor el dibujo que la letra. ¿Ah? ¿Sí? Hay un montón de cosas. Y así vamos a ir paseando y dibujando entre pauta y pauta y pauta. Y van a trabajar ustedes, ¿eh? Yo no. Acá está el enfoque, el qué, el cómo y las redes que activan, ¿ven? Red de conocimiento, de estrategia y las redes afectivas. Porque lo que queremos, las 3 formas, lo que queremos que es preparar a nuestros, acompañar a nuestros alumnos y alumnas, a todos y cada uno, a que sean aprendices expertos. Cuando uno habla del concepto de aprendiz experto o alumno experto, en que construya su propio conocimiento, en que sea reflexivo, en que tenga esa forma colaborativa de construir el conocimiento. ¿Sí? Perdón, Denise, después vamos a ver, porque ahí escuchaba y decía, ay, no alcancé. Yo me parece que este lo vamos a subir a la plataforma. Sí, después vamos a subir el material para que... Sí. Aparte porque estuve un montón haciéndolo, así que descárguenlo. Ahí va. Las 3 formas, el por qué, el qué y el cómo.
Esto es lo principal. Acá es el donde nosotros, esto es lo que tienen, es esto. Esto. Esta va a ser nuestra actividad para el encuentro que viene. ¿Sí? Trabajar con esto. ¿Y cómo podemos hacer para que capten mejor el interés? ¿Cómo podemos hacer para que mantengan el esfuerzo? Pasó el video de 2 minutos, ¿ahora qué hago? Volvieron a jugar las cartas, ¿qué hago ahora? ¿Sí? La autorregulación, súper importante en un grupo de estudiantes. ¿Sí? Evita un montón de problemas de convivencia. El autorregularse. Y así con todos. Porque quiero terminar con esto. Que se lleven estas preguntas. ¿Cómo son mis prácticas educativas? ¿Creo que es necesario cambiarlas? ¿Modificarlas? ¿Es necesario mejorarlas, ampliarlas? ¿Sé hacerlo? ¿Necesito información? ¿Estoy dispuesta? Creo que tiene que ir por ahí, ¿no? El preguntarse desde ese lugar. Y termino con esto. Y terminamos. ¿Estamos ahí? Muy bien. Escuchen. Yo empecé diciendo que hay un irrenunciable que tenemos que tener, que es situarnos en el concepto de inclusión y que cuando un docente toma y se posiciona, mira el saber y a la persona y nunca deja de mirar a la persona. Escuchemos al maestro. Se los pongo en grande. Es muy cortito. El mío no será... Esperen. A ver. Esperen que... Así. Hasta el máximo. Ah, bueno. A ver. ¿El micrófono? Ah, está bien. ¿Y dónde puedo poner el micrófono? ¿Me decís el micrófono de mano? Acá, a ver. Y si no, hagan absoluto silencio. No importa. Yo creo que se escucha.
Y eso ha sido todo.